Muchas gracias, presidente. Lo decía mi compañera Maite Orsini, cuando no hay código laboral hay vacío y por lo tanto hay precarización. En la actualidad, en las aplicaciones no hay trabajadores, hay socios repartidores, que no es más que un eufemismo que violenta a quienes deben trabajar hasta 12 horas o más al día, arriesgando su vida y sus implementos de trabajo para sostener a sus familias. Por eso, este proyecto nace a solicitud de los riders, desde las movilizaciones que con temor han realizado hidalgamente los riders, a partir de las muertes que han habido, a partir de los robos que han sufrido, a partir de los malos tratos y de las desconexiones que han sufrido. ¿Por qué con temor? Por eso mismo, porque al identificarlos en alguna acción de movilización o representación, simplemente los desconectan de las aplicaciones. Así, sin ninguna explicación. Las aplicaciones dicen que los trabajadores son libres de conectarse y que por lo tanto no habría ni dependencia ni subordinación. Sin embargo, déjenme decirles las razones por las que estos trabajadores no son independientes. Uno, no pueden alcanzar por medios propios a los clientes porque hay un monopolio en la comunicación con los clientes y con los proveedores, además de un algoritmo de asignación en base a metas impuestas por los objetivos de la misma aplicación. Es decir, alguien que quiere ser como emprendedor en esto no puede tener pedidos porque no tiene acceso a la base de datos de los clientes o de las mismas empresas, por ejemplo, que tienen un almuerzo o algo así para poder llevar el delivery. Dos, no pueden fijar sus propios precios, ya que el precio lo fija la aplicación. ¿Qué libre emprendimiento sería ese? ¿Qué persona independiente no podría cobrar el precio que quisiera? Bueno, en este caso no pueden cobrar el precio que quieran porque el precio lo pone, por supuesto, la aplicación. 3, se les exige indumentaria específica, ¿no? ¿Les aprueban o no si es que la bicicleta está bien? ¿Les aprueban o no si la motocicleta está bien? ¿Les aprueban o no si el auto está bien? Si es que andan con la mochila que dice la marca o no, con publicidad para la empresa, y recién ahí pueden operar, y si no, no. ¿Eso acaso parece un contratista independiente? Por supuesto que no. Cuarto, la plataforma puede desconectarlos sin mediar razones, puede establecer los criterios que quiera, cambiarlos cuando quiera, para que les puedan rankear o no, y sin o con ranking les puede quitar los pedidos o hasta desconectarlos. Y estas razones no las digo solo yo, o mayoritariamente los integrantes de la comisión, sino que también la Corte Suprema del Reino Unido, quienes recientemente han fallado, diciendo que quienes trabajan en estas aplicaciones no son contratistas independientes. Por lo tanto, la jurisprudencia está crecientemente avanzando hacia reconocer como trabajadores a quienes están en estas aplicaciones. Al mismo tiempo, un argumento interesante, quienes le dan el valor al servicio que provee la empresa. Obviamente que este valor está dado por quienes conectados para servir a la aplicación no reciben pedidos. Ese gran o aumento de oferta de rider disponible permite a las empresas, por un lado, bajar sus costos, porque el envío va a ser a través de tarifas dinámicas, o al mismo tiempo ofrecer un servicio más rápido para los clientes. Pero ese valor agregado, los trabajadores no están recibiendo nada de ello. Es como si un vendedor o vendedora de retail les pagaran solo el tiempo que efectivamente están ejecutando una venta, como si los guardias de seguridad solo les pagaran los minutos en los que interactuaron con alguien para disuadirlo. Queda claro con estos ejemplos que es un absurdo, pero el vacío legal en el que operan estas aplicaciones permite esto y va en contra de las personas que están trabajando. Hoy en la votación en general va a volver a la comisión, por lo tanto la pregunta de esta votación es si queremos que sean reconocidos como trabajadores o vamos a seguir permitiendo el eufemismo de que son socios conductores. Esa es la votación que tenemos hoy día y yo le pido a esta sala que podamos aprobar para avanzar en un proyecto que les dé dignidad a quienes han estado trabajando toda la pandemia como trabajadores esenciales. Muchas gracias, diputado Jackson. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto y para finalizar al diputado don Jaime Mulet. Gracias, presidente. Mire, hasta hace unos pocos años parecía impensable que un repartidor distribuyera almuerzos a través de órdenes en teléfono inteligente, o que se pudiera contratar una niñera en una aplicación por una sola tarde, o contactar una mudanza a través de las redes sociales, o reemplazar hoteles por arriendos por días en departamentos desconocidos. Hoy todas esas acciones son cada vez más cotidianas, gracias a las innovaciones que ha traído la economía colaborativa y digital. Y yo creo que hay que celebrar cómo simplifican la vida. En un principio esto es algo bien visto por los usuarios de estas aplicaciones, ya que los servicios son más baratos y a veces más eficaces. Como también por aquellos que trabajan part-time para estas aplicaciones, quienes aprecian ganar un dinero extra en poca hora. Pero para los que dependen totalmente de ellas para tener un ingreso familiar, estas condiciones de trabajo resultan ser muy precarias y a veces hasta indignas.
son las plataformas digitales de servicios como Uber, Rappi, Airbnb, entre otros. Y hoy en este debate creo que debemos hacernos preguntas básicas como ¿quién es el empleador en estos trabajos? ¿Qué sucede si el repartidor se accidenta y queda dependiendo de otra persona por toda la vida? ¿O cómo enfrentan ellos o los prestadores de servicios sus problemas de salud? ¿O cómo se preparan para la vejez? Este modelo que pone el énfasis en redes de negocios horizontales borran el límite entre el productor y el consumidor, entre el usuario de la aplicación y el prestador de servicio. Pero hay alguien detrás siempre, hay alguien que no es muy visible y que hay que develar. Es la empresa que elaboró la aplicación. Es ella la que obtiene la mayor parte de la riqueza que se genera. Es el dueño de la aplicación móvil, el dueño de la plataforma web. Es el que cobra las comisiones por cada venta realizada sin moverse de la sede de su empresa, muchas veces en paraísos fiscales. En los trabajadores de estas aplicaciones, en cambio, se expresa siempre la contradicción entre el sueño de libertad, de manejar el tiempo y ser tu propio jefe, con la realidad de no tener protección social y también, digámoslo, la autoexplotación que nadie asume. Siempre bajo un esquema de eufemismos como se les trata de colaboradores, de socios, y simplemente lo que hace es encubrir a trabajadores que no tienen contrato de trabajo, no tienen protección laboral, no tienen protección social y viven la precariedad. Y si uno va escarbando un poco más, presidente, aparece con claridad en algunos el enamoramiento sobre esta tecnología, cuando en verdad detrás de esto está una empresa, como dije, domiciliada en paraísos fiscales, que transforma en multimillonarios a sus dueños, gracias, entre otras cosas, a que estas aplicaciones evaden los impuestos de nuestro país y no se hacen cargo de ningún riesgo laboral de sus trabajadores, como lo hacen todas las empresas chilenas que tienen domicilio y pagan sus impuestos acá. No se puede desconocer que para muchos y muchas estas actividades son una solución, pero hoy día debemos discutir firmemente qué protección se les da a los trabajadores. Es decir, que como sociedad, como Parlamento, como Estado, si tenemos que proteger a estas personas o no. Yo creo, presidente, que sí. Y este proyecto de ley es un tremendo avance porque le reconoce primero a todas estas personas como trabajadores. Son trabajadores de estas aplicaciones. Ellos enriquecen a otros con sus prestaciones personales, con su trabajo. Y esa es la esencia del trabajo. Segundo, que deben contar con un sueldo base para cuando se enferman o se accidentan en sus funciones. Son cosas básicas que se discutían a principios del siglo pasado y que hoy día en el siglo XXI, por estas novedosas formas de relacionarnos, creo que también es necesario discutirla. Tercero, que se contraten seguros para cuando un accidente cause la invalidez del repartidor, o que tengan la posibilidad de asociarse en sindicatos para mejorar las condiciones y el trato que reciben. Son derechos básicos en una sociedad. Y quinto, que tengan pago de sus cotizaciones sociales para poder protegerse ante los problemas de salud y ante la llegada inexorable de la vejez. Todos estos son elementos que hoy día se están discutiendo recién en Europa, en Reino Unido. Sin embargo, nosotros como país, al final del mundo, presidente, no podemos renunciar a los desafíos que plantea la expansión de esta economía digital. Pero ¿cuál es nuestra labor? No solo aplaudir esta creación, la innovación digital. Lo que debemos hacer como autoridades es regular, es controlar, es supervisar estas nuevas relaciones de trabajo y procurar simplemente que sean justas y que la inmensa riqueza que producen para los dueños de estas plataformas, parte de ella sea también destinada a proteger y a beneficiar a los trabajadores chilenos. Ese es nuestro objetivo, nada más y nada menos. Y, señor presidente, anuncio, junto con la bancada del Partido Socialista, nuestro voto a favor de esta nueva regulación. Muchas gracias, presidente dicho. Muchas gracias, diputado Soto. Le ofrezco la palabra para finalizar el debate al diputado don Jaime Mulet. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, el tema que se discute hoy día y que fue producto de una moción parlamentaria es un tema urgente. Yo creo y me llama profundamente la atención la mirada contraria a la aprobación de este proyecto de ley que han expresado algunos diputados y señoras diputadas.
Yo creo que es urgente. Si uno revisa la historia de la legislación laboral, ve más o menos un diálogo parecido a la negativa que han expresado algunos parlamentarios. La cuna del liberalismo, Gran Bretaña, su Tribunal Supremo, y alguien lo recordaba recién, se pronunció y señaló que estos trabajadores o quienes desempeñan estas labores son trabajadores y no autónomos, de manera que tienen derechos laborales, tienen derecho a ingresos mínimos, tienen derecho a algunas vacaciones, tienen derecho a algún grado de protección laboral. Me llama la atención que hay parlamentarios que creen que estos trabajadores o trabajadoras no tendrían esos derechos mínimos en una relación que sin duda es una relación de carácter laboral. Creo que es muy importante avanzar y hoy se vota en general. Por eso que los regionalistas verdes vamos a votar a favor este proyecto de ley. El no establecer grados de regulación en una relación como la que se da con un repartidor, con un delivery, con un taxista o con un Uber, con un Didi, en fin, con uno de quienes trabajan a través de las plataformas día a día, no querer regular es realmente mantener una situación de desventaja, una situación de distancia, una situación de abuso. Creo yo que vamos atrasados y creo que hay que acelerar en esta materia, no para poner trabas, sino que para establecer grados de regulación. Todo indica que cuando no hay grados de regulación en una relación de esta naturaleza, el que siempre termina perdiendo el más débil. Y en este caso la relación, el más débil, es sin duda los trabajadores y trabajadoras, el que anda en la bicicleta, el que anda en la moto, el que anda en el auto, taxiando como Uber, en fin, o como delivery. ¿Por qué no avanzar rápidamente en establecer grados de regulación como los que propone este proyecto de ley? Por eso que estamos de acuerdo. Solo hasta hace algunos pocos meses ni siquiera estas empresas pagaban impuesto a la renta. Hubo que hacer una reforma de carácter legal y están recién pagando impuesto a la renta. Ni más ni menos que desde paraísos fiscales regulaban estas relaciones y terminaban los trabajadores arriba de sus bicicletas o arriba de sus vehículos como verdaderos esclavos del siglo XXI. Y ni siquiera el Estado era capaz de recibir un impuesto por la ganancia, por la renta que tenían esas plataformas. Recién vamos, creo yo, muy atrasados. Por último, quiero señalar que no nos oponemos, obviamente, a los desafíos que nos impone la tecnología, pero obviamente estableciendo límites en las relaciones entre los más débiles y los más fuertes, con todo gusto hacia el uso de las plataformas y todo lo que implica ello, pero protegiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, evitando que se profundice la distancia entre la concentración de ingresos que tienen un puñado de empresas chilenas o extranjeras y el resto de los chilenos. Este es un problema complejo, difícil de resolverlo, pero que hay que buscar una solución y buscar un justo equilibrio. Si no, obviamente, cada vez va a ser más difícil. Todo indica que el actual modelo de desarrollo, si no se le ponen límites medioambientales o límites, en este caso, para proteger con un grado razonable a los que están en la situación más débil, vamos a ir terminando en una situación cada vez peor y cada vez más compleja. No se extrañen quienes hoy día se oponen a colocar grados de regulación a estos trabajadores y trabajadoras, no se extrañen. Si seguimos así, siguen impidiendo este tipo de avances, no se extrañen de nuevos estallidos sociales, de nuevos problemas en el futuro. No se extrañen. La diferencia que hay hoy día entre los que concentran los recursos, empresas como esta de plataformas, y los trabajadores y trabajadoras es brutal. Si no entendemos que tenemos que buscar un modelo de desarrollo desde ese punto de vista más inclusivo, más justo, obviamente los estallidos van a seguir, porque obviamente así partió también la legislación laboral, por la protesta, por la sindicalización, por la huelga, por los derechos que fueron conquistando los trabajadores frente al abuso de malos empresarios, de malos emprendedores,
Por eso hay que buscar el equilibrio. Y este proyecto va por el sentido correcto del equilibrio, buscando una relación, no oponiéndonos, sino que buscando una relación, cierta simetría entre uno y otro, y creo que es un gran proyecto y felicito a sus autores de Revolución Democrática, del Frente Amplio, que lo presentaron, y otros parlamentarios, porque creo que va por el buen camino. Por eso que los diputados regionalistas verdes vamos a votarlo a favor. He dicho eso, señoría.